El Evangelio del Maharshi. Discípulo. ¿No puede la gracia acelerar la madurez en el buscador? Maestro. Déjelo todo al Maestro. Entréguese a él sin reserva. Ha de hacerse una de estas dos cosas, o bien se entrega a usted debido a que se da cuenta de su incapacidad y de que necesita un poder más alto que le ayude, o bien indaga en la causa de la miseria, va a la fuente y así se sumerge en el sí mismo. Por una u otra vía, usted será libre de la miseria. Dios o el gurú nunca abandona al devoto que se ha entregado. Discípulo. ¿Cuál es la significación de la postración al gurú o a Dios? Maestro. Postración significa la submersión del ego, y ello significa sumergirse en la fuente. Dios o el gurú no pueden ser engañados por genuflexiones, inclinaciones y postraciones externas. Él ve si el ego está ahí o no. Discípulo. ¿No me dará Bhagavan algo de prasad de su plato como una señal de su gracia? Maestro. Coma sin pensar en el ego. Entonces lo que usted coma deviene el prasad de Bhagavan. Discípulo. ¿No está el hombre instruido mejor cualificado para la iluminación en el sentido de que no tiene necesidad de gurú kripa? Maestro. Incluso un hombre instruido debe inclinarse ante el sabio y letrado. La falta de instrucción es ignorancia y la educación es ignorancia aprendida. Ambos son ignorantes de la meta verdadera. El sabio es ignorante en una línea diferente. Es ignorante debido a que para él no hay ningún otro. Discípulo. ¿No es para obtener la gracia del gurú por lo que se le ofrecen regalos? Así pues, los visitantes ofrecen regalos a Bhagavan. Maestro. ¿Por qué traen regalos? ¿Los quiero yo? Incluso si yo los rechazo, ellos me los imponen. ¿Para qué? ¿No es como dar un cebo para coger el pez? ¿Está el pescador ansioso de alimentarlos? No, él está ansioso de alimentarse del pez. Discípulo. ¿Es verdadera la idea teosófica de dar sucesivas iniciaciones antes de obtener la liberación moksha? Maestro. Aquellos que obtienen moksha en una vida deben haber pasado por todas las iniciaciones en sus vidas anteriores. Discípulo. La teosofía dice que los ñanis, después de la muerte, tienen que elegir 4 o 5 líneas de trabajo, no necesariamente en este mundo. ¿Cuál es la opinión de Bhagavan? Maestro. Algunos pueden comenzar un trabajo, pero no todos. Discípulo. ¿Es usted consciente de una hermandad de rishis invisibles? Maestro. Sí es invisible. ¿Cómo puede verlos usted? Discípulo. En la conciencia. Maestro. No hay nada externo en la conciencia. Discípulo. ¿Puedo yo realizarlos? Maestro. Si usted realiza su propia realidad, entonces la de los rishis y maestros devendrá clara para usted. Solo hay un maestro y ese es el sí mismo. Discípulo. ¿Es verdadera la reencarnación? Maestro. La reencarnación existe solo mientras hay ignorancia. No hay realmente ninguna reencarnación, ni ahora ni antes, ni habrá ninguna en el futuro. Esta es la verdad. Discípulo. ¿Puede un yogi conocer sus vidas pasadas? Maestro. ¿Conoce usted la vida presente? ¿Para qué quiere conocer las pasadas? Encuentre el presente, entonces el resto seguirá solo. Incluso con nuestro presente conocimiento limitado, usted sufre mucho. ¿Por qué debe usted cargarse con más conocimiento? ¿Es para sufrir más? Discípulo.
¿Utiliza Bhagavan poderes ocultos para hacer a otros realizar el sí mismo? ¿O es el mero hecho de la realización de Bhagavan suficiente para eso? Maestro, la fuerza espiritual de la realización del sí mismo es mucho más poderosa que el uso de todos los poderes ocultos, puesto que no hay ningún ego en el sabio, no hay ningunos otros para él. ¿Cuál es el beneficio más alto que puede serle conferido a usted? Es la felicidad, y la felicidad nace de la paz. La paz solo puede reinar donde no hay perturbación, y la perturbación se debe a los pensamientos que surgen en la mente. Cuando la mente misma está ausente, hay paz perfecta. A menos que una persona haya aniquilado la mente, no puede obtener la paz y ser feliz. Y a menos que él mismo sea feliz, no puede dar felicidad a otros. Sin embargo, puesto que no hay ningunos otros, para el sabio que no tiene ninguna mente, el mero hecho de su realización del sí mismo es ello mismo, suficiente para hacer a los otros felices. La paz y la felicidad. Discípulo, ¿cómo puedo obtener paz? No parezco obtenerla a través de la autoindagación, vichara. Maestro, la paz es su estado natural. Es la mente lo que obstruye el estado natural. Su vichara ha sido hecho solo en la mente. Indague lo que es la mente y desaparecerá. No hay ninguna cosa tal como la mente aparte del pensamiento. Sin embargo, debido a la emergencia del pensamiento, usted supone algo desde lo que el pensamiento comienza, y llama a eso la mente. Cuando usted prueba a ver lo que es eso, encuentra que realmente no hay ninguna cosa tal como la mente. Cuando la mente se ha desvanecido así, usted realiza la paz eterna. Discípulo, a través de la poesía, la música, el japa, el bhajana, la visión de bellos paisajes, leyendo las líneas de versos espirituales, uno experimenta a veces una sensación verdadera de la unidad de todo. Es esa sensación de profunda felicidad quiescente, donde el sí mismo personal no tiene ningún lugar, lo mismo que la entrada en el corazón de la que habla Bhagavan. Llevará la práctica de ello a un samadhi más profundo y así finalmente a una plena visión de lo real. Maestro, hay felicidad cuando a la mente se le presentan cosas agradables. Es la felicidad inherente al sí mismo y no hay ninguna otra felicidad. Y si no es ajena ni lejana, usted se está sumergiendo en el sí mismo en esas ocasiones que considera placenteras. Esa sumersión resulta en felicidad autoexistente. Pero la asociación de ideas es responsable de mezclar esa felicidad con otras cosas o acontecimientos, mientras que de hecho esa felicidad está dentro de usted. En esas ocasiones, usted se está sumergiendo en el sí mismo, aunque inconscientemente. Si usted lo hace conscientemente con la convicción que viene de la experiencia de que usted es idéntico a la felicidad, la cual es ciertamente el sí mismo, la única realidad, usted lo llama realización. Yo quiero que usted se sumerja conscientemente en el sí mismo, es decir, en el corazón. Libro 2. La autoindagación. Discípulo, ¿cómo ha de realizar uno el sí mismo? Maharshi, ¿el sí mismo de quién? Encuentre. Discípulo, el mío, pero ¿quién soy yo? Maestro, encuéntrese a usted mismo. Discípulo, yo no sé cómo. Maestro, piense solo en la pregunta. ¿Quién es el que dice yo no sé? ¿Quién es el yo en su afirmación? ¿Qué es no conocido? Discípulo, alguien o algo en mí. Maestro, ¿quién es ese alguien? ¿En quién? Discípulo, quizás algún poder. Maestro, encuentre.
Discípulo: ¿por qué he nacido? Maestro: ¿quién ha nacido? La respuesta es la misma a todas tus preguntas. Discípulo: ¿quién soy yo entonces? Maestro, sonriendo: ¿usted ha venido a examinarme a mí? Usted debe decir: ¿quién es usted? Discípulo: por mucho que lo intente, no parezco aprehender el yo. No es siquiera claramente discernible. Maestro: ¿quién es el que dice que el yo no es discernible? Hay dos yo en usted, de manera que uno no es discernible por el otro. Discípulo: en lugar de indagar ¿quién soy yo?, puedo hacerme a mí mismo la pregunta ¿quién es usted? Puesto que entonces mi mente puede ser fijada en usted, a quien yo considero Dios en la forma del gurú. Quizás estaría más cerca de la meta de mi búsqueda por esa indagación que preguntándome a mí mismo ¿quién soy yo? Maestro, sea cual sea la forma que tome su indagación, finalmente usted debe llegar al único yo, el sí mismo. Todas las distinciones hechas entre el yo y el usted, entre maestro y discípulo, etc., son meramente un signo de la propia ignorancia de uno. Solo el yo supremo es. Pensar de otro modo es engañarse a uno mismo. Una historia puránica del sabio Ribu y su discípulo Nidaga es particularmente instructiva en este contexto. Aunque Ribu enseñó a su discípulo la suprema verdad del único Brahman sin un segundo, Nidaga, a pesar de su erudición y comprensión, no adquirió suficiente convicción para adoptar y seguir la vía del jnana, sino que se instaló en su ciudad natal para llevar una vida dedicada a la observancia de la religión ceremonial. Pero el sabio amaba a su discípulo tan profundamente como el discípulo veneraba a su maestro. A pesar de su edad, Ribu quiso ir él mismo a su discípulo en la ciudad, solo para ver cuánto había desarrollado su ritualismo. A veces el sabio iba disfrazado de manera que podía observar cómo actuaba Nidaga cuando no sabía que estaba siendo observado por su maestro. En tal ocasión, Ribu, que se había puesto el disfraz de un rústico campesino, encontró a Nidaga observando atentamente la procesión real. Sin ser reconocido por el ciudadano Nidaga, el rústico campesino preguntó qué era todo aquel alboroto, y se dijo que el rey iba a pasar en procesión. «Oh, es el rey, él va en la procesión. ¿Pero dónde está él?», preguntó el campesino. «Ahí, sobre el elefante», dijo Nidaga. «¿Dices que el rey está sobre el elefante?» «Sí, yo veo a los dos», dijo el rústico. «Pero ¿cuál es el rey y cuál es el elefante?» «¿Qué?», exclamó Nidaga. «Usted ve a los dos, pero no sabe que el hombre de arriba es el rey y el animal de abajo es el elefante. ¿Dónde está la utilidad de hablar a un hombre como usted? Por favor, no sea impaciente con un hombre ignorante como yo», imploró el rústico. «Pero usted dijo arriba y abajo. ¿Qué significan?» Nidaga no pudo soportarlo más. «Usted ve al rey y al elefante, uno arriba y el otro abajo. Sin embargo, usted quiere saber qué se entiende por arriba y abajo», espetó Nidaga. «Si las cosas vistas y las palabras habladas pueden comunicarle tan poco, solo la acción puede enseñarle. Inclínese hacia adelante y lo sabrá todo muy bien». El rústico hizo lo que se le dijo. Nidaga se subió sobre sus hombros y dijo: «Sépalo ahora. Yo estoy arriba como el rey y usted está abajo como el elefante. ¿Está suficientemente claro?» «No, todavía no», fue la tranquila respuesta del rústico. «Usted dice que usted está arriba
como el rey y que yo estoy abajo como el elefante. El rey, el elefante, arriba y abajo hasta aquí, está claro. Pero se lo ruego, dígame, ¿qué entiende usted por yo y usted? Cuando Nidada fue enfrentado así de repente con el gran problema de definir el usted, aparte del yo, la luz se hizo en su mente. Al instante saltó y cayó a los pies de su maestro diciendo: ¿quién más sino mi venerable maestro Ribu podría haber sacado así mi mente de las superficialidades de la existencia física al verdadero ser del sí mismo? Oh benigno maestro, suplico tus bendiciones. Por consiguiente, mientras su meta es trascender aquí y ahora estas superficialidades de la existencia física a través del Atma Vichara, ¿dónde está el lugar para hacer las distinciones de usted y yo que solo pertenecen al cuerpo? Cuando usted vuelve la mente hacia adentro, buscando la fuente del pensamiento, ¿dónde está el usted y dónde está el yo? Usted debe buscar y ser el sí mismo que incluye todo. Discípulo, ¿pero no es gracioso que el yo deba buscar al yo? ¿No se convierte finalmente la indagación ¿quién soy yo? En una fórmula vacía? ¿O he de hacerme a mí mismo la pregunta incansablemente repitiéndola como un mantra? Maestro, la autoindagación no es ciertamente una fórmula vacía. Es más que la repetición de un mantra. Si la indagación, ¿quién soy yo?, fuera una mera pregunta mental, no sería de mucho valor. El verdadero propósito de la autoindagación es concentrar toda la mente en su fuente. Por consiguiente, no es el caso de un yo buscando a otro yo. La autoindagación es aún menos una fórmula vacía, puesto que implica una intensa actividad de toda la mente para mantenerla sostenidamente posada en la pura conciencia de sí mismo. La autoindagación es el único medio infalible, el único medio directo para realizar el ser absoluto e incondicionado que usted es realmente. Discípulo, ¿por qué solo la autoindagación debe ser considerada el medio directo añana? Maestro, porque todo tipo de sadhana, excepto el Atma Vichara, presupone la retención de la mente como el instrumento para llevar a cabo la sadhana, y sin la mente no puede ser practicada. El ego puede tomar las formas diferentes y cada vez más sutiles en las diferentes etapas de la práctica de uno, pero él mismo nunca es destruido. Cuando Janaka exclamó: ahora he descubierto el ladrón que ha estado arruinándome todo el tiempo, será tratado sumariamente, el rey se estaba refiriendo en realidad al ego o a la mente. Discípulo, pero el ladrón puede ser aprehendido también por las otras sadhanas. Maestro, el intento de destruir al ego o a la mente por otras sadhanas que no sean el Atma Vichara es lo mismo que el ladrón que se hace policía para coger al ladrón, es decir, a sí mismo. Solo Atma Vichara puede revelar la verdad de que ni el ego ni la mente existen.